Hola, soy Ernesto García Ureta y vamos a exponer un vídeo sobre técnicas en citología. Los distintos apartados que vamos a comentar en este tema se encuentran enlistados en esta imagen. La finalidad de las técnicas en citología es llegar a conseguir un diagnóstico citológico. El diagnóstico citológico en medicina es una técnica basada en la valoración de las células para interpretar su morfología. La célula es la unidad anatómica más pequeña constitutiva del ser vivo. Es el constituyente fundamental de los seres vivos y es el elemento más pequeño que puede considerarse vivo. La célula reúne una serie de propiedades características de la materia viva. Se considera que es la partícula más pequeña constitutiva del organismo que es capaz de actuar de forma autónoma en su funcionamiento y en su reproducción. En la imagen, una célula que ha fagocitado material rellenando su citoplasma. La célula tiene unos constituyentes fundamentales a los que vamos a hacer referencia. El núcleo, en el cual existe la cromatina que dará paso a la evidencia de los cromosomas durante la división celular. Los cromosomas contienen el ADN, donde se encuentra el material genético. El citoplasma, en el que se encuentran las organelas para las distintas funciones de las células. La membrana citoplasmática, que envuelve la célula, le aísla del exterior y permite el paso de ciertas sustancias y expulsa otras sustancias. Y la membrana nuclear, que separa el núcleo del citoplasma y que desaparece durante la división celular. Dos células. La superior no se encuentra en división celular. La inferior se encuentra en división celular. Ha desaparecido la membrana nuclear. En la zona correspondiente al núcleo se aprecian una serie de filamentos que se corresponden con los cromosomas. En el citodiagnóstico hay tres niveles fundamentales, es decir, tres pasos muy importantes. Cualquier mal proceder en alguno de estos tres niveles va a dar lugar a que no se consiga el diagnóstico deseado. La utilidad del citodiagnóstico está demostrado en múltiples aspectos de medicina. En la imagen listados de las principales indicaciones del estudio citológico. El proceder en cualquiera de los tres niveles a que he hecho referencia es simple y no plantea especiales dificultades. La obtención de la muestra tiene por objeto el conseguir un material que sea suficientemente representativo de la lesión y que sea adecuado para la interpretación citológica. La obtención de la muestra requiere ciertos condicionantes que pueden motivar la elección de una muestra o la de otra. En topografías, por ejemplo, el aparato respiratorio, existen múltiples posibilidades de obtener muestras. Así puede ser el esputo, puede ser lavados, puede ser cepillados o las distintas modalidades de punciones. Sin embargo, siempre será adecuada una muestra mejor que otra en relación con las condiciones de la persona. Para algún tipo de muestras, por ejemplo, las citologías cérvico-vaginales, existen algunas modalidades distintas en relación con las particularidades de las personas. Se ha de colocar un espéculo para la visión de lo que es el cervix uterino, pero si la persona es virgen, se ha de proceder de forma distinta, se ha de emplear lo que es una pipeta con aspiración o un tipo de espéculo especial. Existen determinadas topografías que serían lugares de elección para hacer el diagnóstico más preciso. Así, por ejemplo, en citologías cérvico-vaginales, si existe un interés especial en detectar lo que son procesos infecciosos, el lugar de elección sería el fondo de saco vaginal posterior. Para algún tipo de muestras existen condicionales temporales. Así, por ejemplo, en las tomas de muestras de orina por emisión espontánea se rechazaría la primera toma de la mañana. Sin embargo, en los procesos alérgicos, la toma de las muestras ha de ser de primera hora de la mañana. La obtención de las muestras
puede ser por distintas modalidades. Las principales las tenemos listadas aquí. La citología por exfoliativa se trata de recoger la celularidad que se desprende o bien de forma espontánea o bien de forma inducida. En la imagen, la recogida de la celularidad de una superficie epitelial con la ayuda de una espátula. Así. La citología exfoliativa, que más frecuente se encuentra en los laboratorios para su estudio, se corresponden con estos tres tipos de muestras. La toma de muestras de esputo se ha de hacer con ciertas condicionantes. Se prefiere la primera muestra de la mañana. El número de muestras más idóneo es que sea de 3. En la imagen, 2 estructuras que aparecen en muestras de esputo en procesos asmáticos o alérgicos. La superior se corresponde con cuerpos de creola. La inferior se trata de cristales de Charcot-Leyden con una celularidad de eosinófilos muy representativa. El estudio de la citología cérvico-vaginal es una de las muestras más frecuentes en los laboratorios. Este tipo de estudio citológico se encuentra recogido en todos los programas de detección del cáncer cervical femenino. En muchos países este tipo de técnica recibe el nombre de técnica de Papa Nicolau o también se conoce como test de Paf. En la imagen, algunos de los procesos propagandísticos de algunos de estos países. La finalidad de esta técnica es reconocer procesos que puedan convertirse en cáncer antes de que lleguen a él. Es conocido que la célula normal no pasa bruscamente a célula cancerosa. Existe una serie de pasos intermedios que uno puede reconocer y actuar sobre ellos. Estos dos esquemas hacen referencia a explicar estos aspectos. En la imagen de la derecha, el epitelio normal está representado en una tonalidad rosa. La célula atípica está representada con una tonalidad amarillenta. Esta célula se va haciendo cada vez más atípica y aumentando en número hasta convertirse en cáncer, como se expresa en las imágenes inferiores, que ya se aprecia cómo se desplaza a planos inferiores, significando que está invadiendo. La otra imagen se refiere a un cervix uterino en el que están representados 4 procesos distintos. Un cervix normal y un cervix con cáncer. En las imágenes inferiores se corresponden con estadios intermedios, lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y de alto grado. Imágenes correspondientes a citología e histología entre secuencias. Las imágenes de la izquierda se corresponden a la citología y a la histología de un cervix normal. Las imágenes de la derecha se corresponden a una histología y citología de un cáncer de cervix. La imagen del centro presenta un epitelio que no es normal, es un epitelio que es displásico. No ha llegado todavía a la etapa de cáncer, pero se ha desplazado de lo que es la normalidad. La toma de la muestra no plantea especiales dificultades. Se trata de pasar una espátula o un cepillo por el cervix uterino y recoger el material. El material obtenido se puede manejar de 2 formas distintas. Bien se puede hacer una extensión por deslizamiento del cepillo sobre un porta, o bien puede introducirse en una solución o líquida, alcohólica o suero fisiológico para enviarla al laboratorio. En la actualidad se está introduciendo una nueva técnica que en un principio se desarrolló para la citología ginecológica y después se ha pasado a las distintas modalidades de los estudios citológicos. Se trata de la citología en medio líquido, que trata de vencer y adquirir ventajas sobre la citología convencional. Algunas de las ventajas las encontramos listadas en este apartado. La imagen de la derecha muestra un porta en el cual el extendido citológico quedaría comprendido en la señalización que muestra el mismo. La toma de las muestras para citología ginecológica por medio de citología líquida no plantea ningún requisito especial. Es muy parecido al proceder con la citología convencional.
El material recogido por unos cepillos especiales, cuya imagen muestra la diapositiva, se deposita en un medio líquido de conservación y transporte. El medio líquido de conservación y transporte aporta ventajas. En él hace desaparecer el moco cervical. Los hematíes se lisan y esto supone una ventaja, ya que estos dos pueden modificar o crear dificultad en la interpretación de los extendidos citológicos. También la morfología celular está mejor preservada. Con estos extendidos citológicos en citología en medio líquido se aprecia unos fondos de la celularidad más limpios. La morfología celular está bien conservada. La disposición de las células es en monocapa. En la imagen, un grupo celular obtenido por citología en medio líquido. No todos son ventajas, hay también inconvenientes. El procesamiento de estas muestras es más largo. También el coste es superior. Y por otro lado, la persona para hacer la valoración de estos extendidos citológicos requiere que haya tenido cierto entrenamiento. Estos extendidos citológicos en su valoración requieren una mayor concentración. Imágenes correspondientes a procesos en personas en las que está presente el virus del papiloma humano. Sin embargo, no todas las personas portadoras del virus del papiloma humano muestran cuadros citológicos característicos. Hay personas que son portadoras del virus del papiloma humano y los extendidos citológicos no son representativos de ellos. Esto tiene su interés, ya que el virus del papiloma humano guarda íntima relación con la aparición del cáncer cervical. La obtención de las muestras para el estudio del HPV, que son las siglas a que corresponde el virus del papiloma humano y que con mucha frecuencia se reconocen en esta expresión, no plantean ningún requisito especial. Sin embargo, en algunas situaciones sería conveniente esperar cierto tiempo. Así, por ejemplo, vemos en la imagen una prueba de Lugol en la cual se está empleando yodo. Si se hiciese la toma en este momento, se dificultaría lo que es la detección del virus del papiloma humano. La técnica para la recogida de las muestras es simple, es superponible al proceder para la citología convencional. La siguiente. Las tres técnicas más habituales para la detección del virus del papiloma humano. En la imagen, un aspecto histológico del esquema del virus del papiloma humano. La citología por cepillado permite alcanzar el diagnóstico de múltiples entidades. En muchos procesos es requerido que esta técnica se haga con ayuda de la endoscopia. En la imagen, cepillos utilizados en el broncoscopio y cepillos utilizados en el canal cervical. La endoscopia es una técnica que consiste en la visualización de órganos huecos o de cavidades del organismo. Para ello se introduce una cámara. En la imagen, el esquema con la realización de una broncoscopia y la imagen de un bronquio visto desde un broncoscopio. El endoscopio es el elemento utilizado en las endoscopias. Es un tubo que puede ser rígido o flexible, que contiene una luz y una óptica y por el que se pueden introducir unos dispositivos para hacer tomas de citología o de biopsias. La muestra obtenida por cepillado se puede proceder a extenderla en portas o bien para pasarla a un medio líquido para que se procese como citología líquida o como citología en medio líquido. Así. En las broncoscopias y en las endoscopias es habitual proceder con la instilación de una solución fisiológica con el objeto de lavar las superficies que puedan ser patológicas y recoger la celularidad. La celularidad recogida mediante esta técnica se procederá como una muestra líquida. En la imagen, el esquema de un lavado bronquiolo-alveolar. Las secreciones presentan celularidad, que es objeto de estudios citológicos.
La citología por impronta tiene fundamentalmente dos modalidades: el estudio de las secreciones que pueda tener el organismo y el estudio de procesos en la intraoperatoria. En la imagen, la secreción mamaria, y el esquema, la recogida de esta muestra. El contacto del porta sobre una superficie de determinadas lesiones nos permite recoger información de la población celular. Es un proceder rápido, sencillo, que no plantea ningún tipo de dificultad. En ocasiones, la recogida de la muestra por impronta directa del porta plantea algunas dificultades. Sin embargo, con leves modificaciones se puede llegar a obtener la muestra. Así, por ejemplo, la recogida con un papel poco absorbente, como pueda ser papel de celofán, y extender el material recogido sobre un porta. En la citología por impronta, la celularidad se puede obtener de tres formas: bien por contacto, apoyando el porta sobre el tejido de intraoperatoria, bien por aplastamiento del tejido entre dos portas, o bien por raspado del tejido y extendiendo el material obtenido sobre un porta. En la imagen, un fragmento de tejido para estudio intraoperatorio, y en la derecha la celularidad recogida de este tejido. En los laboratorios de citología, especialmente en medios hospitalarios, un número muy significativo de muestras se corresponden con muestras líquidas, que pueden tener su origen en tres aspectos distintos: líquidos emitidos de forma espontánea, como pueda ser la orina; líquidos que hayamos utilizado con fines diagnósticos, por ejemplo, los distintos tipos de lavados; o líquidos de procesos patológicos, como puedan ser los derrames en cavidades, derrames pleurales, derrames ascíticos, pericárdicos, etc. Este listado presenta el número de muestras que podemos recibir en los laboratorios de citología. Son topografías muy variadas. La siguiente. Las muestras de los líquidos de las cavidades estériles ha de hacerse en un medio adecuado y por personal especializado. La muestra recogida es depositada en un envase estéril y se envía al laboratorio de citología. El tipo de material utilizado para la recogida de estas muestras ha de ser estéril, distintos tipos de jeringuillas y de agujas. Las muestras líquidas, que pueden tener sus orígenes en distintos tipos de patología que requieren estudios citológicos para interpretación y orientar el diagnóstico. Un aspecto muy importante en las muestras líquidas es el recuento celular, el número de células y de hematíes que hay por milímetro cúbico. Para ello se emplean unas cámaras, algunas de ellas listadas en la derecha, y la imagen se corresponde con la cámara de Neubauer. Del recuento de células y de hematíes por milímetro cúbico vamos a obtener interesantes datos. Así, para el procesamiento de las muestras, no es lo mismo procesar muestras que tengan pocas células por milímetro cúbico, por ejemplo 12, que células que tengan una alta pleocitosis, por ejemplo 20.000 células. También vamos a obtener datos que nos va a permitir clasificar la muestra de forma bastante aproximada como trasudado o exudado, lo cual, junto con los datos clínicos, nos va a orientar a decir el número de preparaciones que debamos realizar. Imágenes al microscopio de los retículos de la cámara de Neubauer. En las imágenes inferiores y señalados con flechas la existencia de dos células. La presencia de los hematíes se corresponden con estas estructuras redondeadas. Dentro de las muestras líquidas, el líquido cefalorraquídeo requiere una atención especial. Es una muestra que se deteriora fácilmente en el tiempo. Sufre rápidamente alteraciones en lo que es la morfología celular. Las células polinucleadas son más sensibles que las células mononucleadas, y de entre las células polinucleadas, los eosinófilos son las células más sensibles.
En la imagen, 3 eosinófilos en la cual se aprecia que han perdido ya la membrana celular. El líquido sinovial requiere de un estudio complementario. Es la detección de la presencia o no de cristales. Para ello se hace una extensión en fresco y la muestra se valorará con microscopio de luz polarizada. En la imagen, la presencia de cristales en un extendido citológico. El estudio citológico de las vías urinarias nos podemos valer de gran variedad de muestras, las principales listadas en la diapositiva. La orina de emisión espontánea ha de rechazarse la primera orina de la mañana. Ello es debido a que la orina es un medio muy agresivo y se supone que ha estado mayor tiempo en contacto con la celularidad. La orina precisa un rápido procesamiento de la muestra. El número adecuado de muestras ha de ser 3. Los lavados de la vejiga urinaria o de las vías urinarias llevan consigo la recogida de gran cantidad de células, muchas veces dispuestas en placas y colgajos celulares. La obtención de la muestra por sondaje o cateterización presenta también una abundante celularidad. Es de tener en cuenta que la presencia de las ondas va a motivar cambios morfológicos que han de ser de mayor intensidad a mayor tiempo de permanencia de la sonda. El cepillado de la vejiga urinaria o de vías urinarias es similar al de otras topografías. Pasado el cepillo, este se recoge y se extiende sobre un porta o bien se procede como si fuese una muestra líquida depositando el material recogido en una solución. La orina tras cistectomía tiene por finalidad el seguimiento de los cánceres. Es conocido que este tipo de cáncer motiva ciertas recidivas y por otro lado también la detección de un nuevo cáncer en el epitelio intestinal, de señalar que la orina es un medio muy agresivo y el epitelio intestinal es más sensible. El esquema de la diapositiva muestra la sustitución quirúrgica de la vejiga urinaria por el asa intestinal. Y hasta aquí todo lo que quería referirme en esta primera parte de las técnicas de citología, esperando de ustedes que tengan interés en continuación con este tema. Muchas gracias por su atención.